Muy buenas noches amigos, bendiciones, saludos. Este, Esta es una pequeña enseñanza que quería compartir con ustedes del por qué vino Jesús, cuál fue su misión y qué pasaba con las personas que morían antes de que viniera Jesús, qué pasaba con sus almas y qué era como lo que pasaba con la salvación antes de que viniera Jesús. ¿Por qué Jesús y por qué no otro? En qué consistía el sacrificio que hizo Jesús o en qué consiste ese sacrificio que hizo Jesús. Vamos a esperar que se conecten varias personas más para poder empezar con la enseñanza. Entonces démosle un momentito más a los que van a irse conectando. Como les decía, esto es sobre profundizar un poco más del por qué vino Jesús, cuál fue su misión, por qué Dios lo mandó, porque muchas veces no entendemos o sabemos lo básico del por qué vino Jesús sin entender más que todo cuál fue la misión, por qué tuvo que ser sacrificado, por qué tuvo que ser crucificado Jesús y por qué solo de esa manera podíamos ser salvados. Ok, entonces comenzamos. ¿Por qué vino Jesús? Bueno, a través de Jesús se estableció lo que es el nuevo pacto, donde obtenemos la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Eh, lo que se sabe, o lo que la mayoría de la gente sabe, si usted le pregunta a cualquier persona, Jesús fue el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados y que fue crucificado y resucitó al tercer día. Pero la mayoría de la gente no sabe más allá cuál fue su misión, eh, por qué su sangre tuvo que ser derramada para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados. Y bueno, para poder entender el nuevo pacto, para poder entender el Nuevo Testamento, es necesario entender y comprender el Viejo Testamento. Bueno, el viejo no, está mal dicho, el Antiguo Testamento más bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen a través de lo que es la historia, qué era lo que pasaba antes de Jesús. Bueno, para empezar, ¿cómo entró el pecado al mundo? Eh, bueno, ¿cómo era la vida antes del pecado en el mundo? La vida era sumamente perfecta. Dios creó al hombre y a la mujer. Ellos vivían una vida plena, podían hablar con Dios de cara a cara, porque ellos tenían una esencia pura. Ellos, no había maldad en ellos todavía, y ellos no habían conocido el pecado todavía. Podían pasear por el jardín del Edén, hablar con Dios y todo tranquilamente porque estaba esa conexión de Dios y el hombre, porque no había entrado todavía el mal a la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer, los estableció en el huerto del Edén y Dios les dio una instrucción: que se multiplicaran, que se fructificaran, que llenaran la tierra, la poblaran. Y donde los estableció ahí en el huerto del Edén, ellos podían comer de cualquier árbol, de cualquier fruto, excepto de un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Esa era la única instrucción que Dios, como la única prohibición que Dios les había hecho. De todo árbol puede comer, pero el árbol del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal, de ese árbol no podían comer. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que Satanás decidió tentarlos, o sea, los tentó mintiéndoles o tergiversando, distorsionando la palabra de Dios, de las instrucciones que Dios le había dado a Adán y a Eva. Dios les estaba diciendo que podían comer de cualquier árbol, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no. Y Satanás lo que hizo fue cambiar las palabras y le dijo a Eva, Eva, ahí parafraseando, eh, ha dicho Dios que no puedes comer de ningún árbol del Edén, cambiando las palabras que había dicho Dios. A lo que a Eva le responde, de todo árbol podemos comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no podemos ver ni tocar.
Entonces ahí fue donde Satanás siguió con la tentación y todo y le mintió a Eva, engañándola en el sentido de eh, que si ella comía de ese fruto, ella no iba a morir, ni Adán. Entonces la persuadió ahí para que cayera en esa tentación. Y es ahí donde Eva le da bueno, Eva come de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y la palabra de Dios dice que ella dio de comer a su marido también. Entonces es ahí donde entra la desobediencia a Dios y es ahí por donde entró el pecado al mundo. Adán y Eva desobedecieron la única instrucción que Dios les había dado, que era ese, no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el hombre tenía un libre albedrío, y todavía lo tiene. El hombre podía escoger en obedecer a Dios o desobedecer. Sin embargo, el hombre decidió desobedecer a Dios y se puede decir como por codicia, por querer ser igual a Dios, decidió tomar ese fruto para poder tener según él, el conocimiento que tenía Dios, porque Satanás los había engañado que si comían de ese fruto serían igual a Dios. Así que Eva primero tuvo una conversación con alguien que no tenía que tener, primero que todo. Ella se extendió más palabras con alguien con quien no tenía que haber conversado, de hecho, en ningún momento. Y por darle rienda suelta a esa conversación, puso sus ojos en el fruto y la Biblia dice que ella lo vio y lo codició y comió de él. Y ahí es por donde entró el mal, donde entró el pecado, donde entró la muerte y vemos las consecuencias de la caída. Primero fue el miedo, porque cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento y el bien y el mal, ellos inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice la Biblia que Adán tuvo miedo. Cuando cayó Adán y Eva, dice la palabra de Dios que Dios estaba ahí paseándose por el jardín y llamó a Adán y Adán le respondió y le dijo, parafraseando, es que me escondí porque tuve miedo porque estamos desnudos. Y Dios le dice, pero ¿quién les ha dicho a ustedes que están desnudos? ¿Acaso comieron del fruto del árbol que les prohibí? Entonces vemos que la primera consecuencia del pecado fue el temor, porque Adán tuvo miedo de toparse con Dios, tuvo miedo de confesar su desobediencia y lo que hizo fue esconderse de Dios. Y muchas veces nosotros nos pasa eso, cuando caemos en pecado así, si nos tropezamos, buscamos escondernos de Dios y eso es lo que busca Satanás, que nos escondamos de Dios para que no confesemos, para que no vayamos al perdón. Y ahí viene la consecuencia, una de las consecuencias del pecado, la separación de Dios. Vemos cómo Adán buscó esconderse de Dios primero que todo, y de ahí se puede ver como en cierto sentido la separación de Dios y el hombre, porque Adán buscó esconderse. Y es a partir de ese momento que hubo una ruptura ahí, cuando entró el pecado, hubo una ruptura entre Dios y el hombre, donde ya no se podía ver a Dios cara a cara, como se había hecho antes de la caída del hombre, antes del pecado. Y el trabajo, el trabajo no es una maldición, pero sí el que tendría que trabajar más pesado para obtener su comida, porque ciertamente Adán desde el principio tenía que trabajar, pero no era un trabajo así del que se tenía que sentir cansancio ni nada. Y la principal maldición es la muerte, porque a través del pecado vino la muerte, no solo física, sino espiritualmente hablando, porque la muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre, y a partir de ese momento hubo una separación total. Entonces vino tanto la muerte física, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, del polvo vinieron y al polvo volverán, estableciendo así la llegada de la muerte física,
y también la muerte espiritual eh, que separa a Dios del hombre, eh, teniendo como esa ausencia de Dios al que muere sin él. Ahora, aquí vemos cómo fue que entró el pecado. Vemos por qué eh, el hombre y Dios están separados y vemos por qué ya el ser humano no puede ver en ese momento, a partir del pecado ya no podía ver a Dios cara a cara porque dice la Biblia que el que veía a Dios cara a cara y el que veía a Dios cara a cara ciertamente moriría. Entonces ahí vemos donde después del pecado de Adán y Eva se establece como el primer derramamiento de sangre o lo que sería el primer sacrificio. En Génesis 3:21 vemos como Dios les hace unas ropas a Adán y a Eva a través de pieles de animales. Se cree que este podría ser el primer sacrificio hecho por el mismísimo Dios porque si Dios utilizó pieles de animales para poder hacer las ropas de Adán y Eva, ciertamente esos animales tuvieron que haber muerto para que se le pudiera quitar esa piel y poderle hacer la ropa a Adán y a Eva. Pero viendo esto, esto va mucho más allá porque ciertamente la muerte de esos animales no solamente cubrió su desnudez física, sino que también cubrió esa desnudez espiritual, cubrió, como decimos aquí en Costa Rica, esa torta que se jaló Adán y Eva, ese pecado, esa desobediencia, fue cubierta por esos animales. eh, que Dios utilizó para hacerle las ropas a Adán y a Eva con sus pieles. Entonces vemos como ahí se establece como el primer sacrificio. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y ciertamente vemos que vino una consecuencia de la muerte a la tierra que fue la muerte de estos animales. Dios en su misericordia prefirió sacrificar estos animales en lugar de quitarle la vida de una vez a Adán y a Eva. Pero ciertamente la consecuencia del pecado fue la muerte. La muerte que fue maldición porque a través de Adán la tierra fue maldita. Y a partir de ese momento ya se empezaron a utilizar lo que son sacrificios para poder acercarse a Dios. Los sacrificios de animales podemos verlos, por ejemplo, cuando lo hace Noé después del diluvio, donde sacrifica, este, en el momento de la prueba de Abraham, cuando tuvo la prueba de sacrificar a Isaac, que al final Dios le dice que no lo sacrifique y provee un cordero, entonces Abraham sacrifica este animalito y a través de la historia vemos que los patriarcas de Israel utilizaron animales para sacrificar, para poder acercarse a Dios, para mostrar su agradecimiento o para pedir perdón por los pecados. Ahora, pasó, Adán y Eva murieron y todo. Después vinieron, ¿cómo se llama? Noé con el diluvio. Sobrevivió al diluvio y todo. Vino su descendencia hasta que llegó Abraham. A Abraham se le prometió un hijo que sería Isaac. Nació Isaac. De Isaac nació Jacob y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. De los 12 hijos de Jacob hubo uno que se llamaba José, que fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, estuvo en la cárcel y todo. Este, y a través ahí de ciertas situaciones que pasó con él, que no voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo, este hombre José llegó a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto después del faraón. Era el hombre más poderoso de Egipto, solamente faraón estaba por encima de él en ese momento. Y entonces José se trajo a vivir a Egipto, a toda su familia, a sus hermanos, a su papá,
bueno, toda su familia se fue a vivir a Egipto. Si no me equivoco, la Biblia habla en que fueron 75 personas, si no me equivoco. Bueno, sucede que ya José fallece y fallece también el faraón que de hecho era muy amigo de José por los sueños que tuvo, que le pudo hablar acerca de la hambruna, de las vacas flacas y de las vacas gordas, ¿cómo se llama? Interpretar esos sueños y todo. Y el faraón le cogió mucha confianza a él, que tanto así que lo nombró como segundo de Egipto. Falleció José, falleció este faraón y el faraón que siguió así no conocía a José ni la relación que tuvo con el otro faraón y vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando en gran manera y este faraón tuvo mucho miedo de que Israel estaba tomando mucha fuerza, de que se estaba multiplicando y estaba creciendo en gran manera, que este faraón dijo, no, este pueblo está creciendo demasiado, eh, vamos a hacer algo. Si esta gente sigue creciendo por el temor que tenía ese faraón de que Israel creciera y echara a los propios egipcios de su propia tierra, entonces este faraón decidió convertir a perdón, a Israel a la esclavitud, los hizo esclavos, que fabricaran ahí ciudades, que hicieran ladrillos con barro ahí y paja y todo. Entonces Israel estuvo esclavizado por 430 años, hasta que se levantó un libertador que fue Moisés. Entonces ahí en el libro del Éxodo vemos la historia de cómo Israel fue liberado de Egipto, cómo Dios demostró su poder a los egipcios a través de 10 plagas, que al final la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Entonces ya con esta plaga el faraón decidió que Israel fuera liberado y que fueran a adorar a Dios en el desierto. Salieron y todo. Después Dios endureció el corazón de Faraón y volvió a perseguir a Israel. Y ahí fue donde Dios abrió el mar. E Israel cruzó a través del mar rojo en seco, como dice la palabra. Y, este, y cruzó hacia el otro lado. Después Dios cerró esas aguas y ahogó a los soldados de Egipto. Y así fue Israel libre. Bueno, resulta que Moisés fue 40 días ahí, que Dios le entregara unos mandamientos, unas piedras con sus mandamientos, los 10 mandamientos, y bajó. Israel había pecado, había creado, hecho un becerro de oro, y Moisés quebró las tablas con los 10 mandamientos. Tuvo que volver Moisés a subir otros 40 días y volver otra vez con unas tablas nuevas con los 10 mandamientos. Y Dios estableció ahí un nuevo pacto. A través de los 40 años que estuvo Israel en el desierto, Dios estableció un pacto que consistía lo que se le llama la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. La Torá o el Pentateuco se le conoce, este, o la ley, como se le conoce comúnmente en las iglesias, es la ley. Y esta ley consistía en 613 mandamientos que tenían que cumplirlos el pueblo de Israel. 613 mandamientos que se dividían, eh, los expertos lo han llegado a dividir como en leyes morales, en leyes rituales y en leyes civiles. Las leyes morales son las que comprenden, como dice su palabra, la parte moral, de hacer el bien y todo esto, que incluyen los 10 mandamientos. Después la ley civil, que era lo que comprendía las partes civiles, por ejemplo, qué pasaba con la persona que heredaba tal cosa, o si alguien robaba, qué decía la ley acerca del ladrón, o con los préstamos, qué tenía que hacer ¿cómo se llama? El que presta el dinero y ¿cómo se llama? Y el deudor, y esa es la parte civil. Y la parte ritual que se refería a lo que eran sacrificios, a las fiestas y cosas así, que ya era más politurgia.
Entonces, dentro de esta ley ritual, Dios estableció lo que son sacrificios animales y estableció 5 tipos de sacrificios. Entonces, entre estos 5 tipos de sacrificios, habían unos sacrificios que eran obligatorios y otros sacrificios que eran este, voluntarios. Entonces, entre los sacrificios voluntarios tenemos primero lo que es el holocausto. ¿Qué era el holocausto? Básicamente era un sacrificio voluntario de adoración y también como de expiación, o sea, de poder expiar los pecados de la persona que hacía el sacrificio, que Dios se lo perdonara a través de la sangre de este animal que moría. Este tipo de sacrificio, el holocausto, era, por ejemplo, los sacrificios que hacían Noé, Abraham, los patriarcas Isaac, Jacob. eh, este era el tipo de sacrificio que se hacía, llamado el holocausto. Era ya sea por agradecimiento, por adoración o para pedir perdón por algún pecado, pedir perdón para expiar cualquier pecado. Estaba la ofrenda de cereal, que era una torta o pan horneado hecho de cereales, aceite, harina y sal. Y este tipo de ofrenda, o sí, puede decirse como ofrenda, era para expresar el agradecimiento de Dios por la provisión, por los alimentos. Era básicamente como para dar gracias a Dios por la provisión de ese día de los alimentos, de que la alacena estuviera llena. Venía también lo que es la ofrenda de paz, que era un animal sin defecto que tenía que venir de la manada de la persona que adoraba, tenía que venir de su propia manada y tenía que ser un animal sin defecto de la manada, de la manada del adorador y también algunos granos y panes. Y este sacrificio se hacía en acción de gracias y se hacía para comunión con Dios. Entonces, estos 3 primeros tipos de sacrificios, holocausto, ofrenda de cereal y ofrenda de paz, eran sacrificios voluntarios. O sea, la persona que la podía hacer si él o ella decidía hacerlo. Pero habían 2 tipos de sacrificios que esos sí eran obligatorios, que eran la ofrenda por el pecado, que su propósito era para expiar los pecados y limpiar de toda contaminación individualmente, y se hacía diferentes instrucciones con la sangre, que no voy a entrar en mucho detalle porque si no nos daría toda la noche lo que se hacía con la sangre y cómo se tenía que rociar la sangre y qué se hacía después con el resto de la sangre que quedaba ahí. El segundo sacrificio que sí era obligatorio era la ofrenda por la culpa o restitución, que tiene que ver por las faltas cometidas de la persona hacia el prójimo o contra el Señor. Entonces estos 2 tipos de sacrificios, era totalmente obligatorios. En ese sí estaba obligado a hacerse. Ahora, Dios estableció un pacto con Israel que era un total de 613 mandamientos. Y esos sacrificios prácticamente se tenían que hacer todos los días. Y y dentro de este pacto que había de Dios, el antiguo pacto, estaban varias fiestas. Entre ellas, había una fiesta que se hacía el séptimo mes, que es la fiesta del Yom Kippur. Era el séptimo mes al 10.º día, el Yom Kippur o el día de la expiación. Y este sacrificio se hacía una vez al año, como les decía, el séptimo mes al día 10. ¿Y en qué consistía este sacrificio? Este sacrificio era para el perdón del pecado de toda la nación. Entonces aquí lo que pasaba era que el sumo sacerdote primero tenía que ir al tabernáculo o al templo. Tenía que hacer un sacrificio primero por su culpa y por la culpa y por los pecados de su familia y de él mismo para poder purificarse, para poder entrar al tabernáculo. Entonces sacrificaba al animal y todo y tenía que entrar ahí al lugar santísimo y rociar la sangre y bueno, una serie de instrucciones ahí. Y después de esto, ya cuando queda
sus pecados perdonados, ya donde ya quedaba puro el sumo sacerdote, entonces tenía que hacer otro ritual que ya era para el pecado por el perdón de toda la nación de Israel, donde se tenían que tomar dos carneros que se les echaban como, o se les echaba suerte, dice la Biblia, que uno tenía que ser para sacrificio a Dios y otro para Azazel, que era enviado al desierto. Entonces, este, eh, el carnero o el macho cabrío que se quedaba para el sacrificio a Dios, entonces este animal se mataba, eh, se tomaba la sangre así, se lleva al lugar santísimo y ahí el sumo sacerdote tenía que hacer varias instrucciones con la sangre, ahí rociarla 7 veces y untar los cuernos del altar con la sangre de este animal y derramar el resto de la sangre al pie del altar. Y el segundo animalito que se le dice que ese era para Sacel, ese animal no se mataba, sino que el sumo sacerdote tenía que imponer las manos sobre ese animal, que los pecados del pueblo se le transferían a ese animal y había una persona encargada que tenía que llevarse a ese carnero para el desierto y que se fueran eh, y se alejaran los pecados del pueblo. Eh, Se dice que el sumo sacerdote tenía como una tira, como un hilito rojo, una especie de tela, y cuando el pecado quedaba perdonado, esta tira cambiaba un color blanco. Y esto se hacía una vez al año, donde el sumo sacerdote tenía que entrar al tabernáculo, al lugar santísimo o al templo, donde estaba el arca del pacto de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Solo en ese lugar estaba la presencia de Dios y el sumo sacerdote podía entrar solo una vez a ese lugar. Y el sumo sacerdote vestía un traje donde tenía campanitas y con una pierna amarrada a una cuerda, porque si el sumo sacerdote no entraba purificado al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el sumo sacerdote podría morir eh, ahí instantáneamente ante la presencia de Dios. Entonces el objetivo de ese traje con campanitas era que mientras el sumo sacerdote se movía, el sonido de esas campanitas se iba a escuchar desde afuera del tabernáculo o del templo. Entonces la gente cuando escuchaba las campanitas sabía que el sumo sacerdote estaba vivo. Y al momento que dejaban de sonar esas campanitas, ellos sabían que probablemente el sumo sacerdote murió. Y como nadie más podía entrar al lugar santísimo, porque si entran al lugar santísimo morían instantáneamente, entonces con la cuerda que tenía amarrada en la pierna, tenían que jalar el cadáver del sumo sacerdote para poderlo enterrar. Y este sacrificio se hacía una sola vez al año, nada más, y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solo en ese momento, porque si entraba otro día, él podía morir o moría instantáneamente, porque solo se le permitía entrar ese día, en el día de la expiación, al lugar santísimo. Ahora, estos sacrificios, la sangre de estos animales cubrían el pecado, pero no los borraban. La sangre de estos animales no borraba el pecado. Eso es como cuando usted mancha una camisa con vino o algo así. Usted lleva esa camisa y la lleva a la lavadora y le echa jabón y todo, o le echa solamente detergente y la pone ahí a lavar. Usted saca la camisa, la seca y todo, y esa camisa queda limpia, queda oliendo rico y todo, pero la mancha queda. La mancha de vino le quedó a la camisa. Aunque la camisa aparentemente está limpia ahí, huele rico, se le quitó toda la suciedad y todas las bacterias y todo eso, la camisa todavía tiene una mancha de vino que el detergente no se la pudo quitar. Y básicamente eso era con lo que pasaba con la sangre de los animales, que aunque el pecado era perdonado, la mancha seguía en el ser humano. Entonces aquí es donde vamos. ¿Qué pasaba con la gente que moría antes de que viniera Cristo? ¿Iban a la presencia de Dios o iban a otro lado? ¿O qué pasaba? Pues bien, resulta que como la sangre de los animales no borraba el pecado, sino que más bien lo cubría nada más,
Este, entonces la persona cuando moría y moría con la fe en la salvación en Dios, entonces esta persona iba a un lugar que se le llamaba el Seol, pero el Seol está como dividido en dos. Esta persona no iba directamente a la presencia de Dios todavía porque todavía está esa mancha del pecado y no podía ir a la presencia de Dios. Entonces iba a este lugar llamado el Seol, que estaba dividido en dos lugares. Eh, este Seol se dividía en el seno de Abraham, que era el lugar de descanso, el lugar de consolación para las personas que morían en paz con Dios, y estaba el lugar de tormento, el Seol, que era la parte de tormento de las personas que no quisieron nada con Dios, que no tuvieron esa fe en Dios, que no querían nada con Él y decidieron vivir una vida conforme a él le placiera, ¿sí? Entonces esa persona iba a un lugar de tormento. Pero digamos, la persona que moría en paz con Dios y con la fe del Mesías que iba a venir, entonces esta persona era consolada, estaba en un lugar tranquilo, pero todavía no iba a poder pasar a la presencia plena de Dios porque la mancha del pecado todavía estaba ahí, porque aunque le había sido perdonada, la sangre del animal todavía no le podía borrar esa mancha. Entonces, ¿qué pasaba? Dice Salmos 19:7 que la ley de Dios, la Torá, es perfecta y solo alguien perfecto podía cumplirla, solo alguien perfecto podía cumplirla al 100%. No hay nadie que pudiera cumplir la ley de Dios, la Torá, el Pentateuco, de una manera perfecta. Y se necesitaba la sangre de alguien de alguien puro para poder hacer este, la remisión de esos pecados, sí. Entonces solo alguien perfecto podía venir a cumplir esa ley. Entonces se necesitaba, ya no dije nada, se necesitaba la sangre de alguien perfecto para que pudiera venir y borrar esos pecados, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22 que sin remisión de perdón, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero solo la sangre de alguien limpio, sin pecado, podía borrar nuestros pecados. Y es aquí donde entra Jesús. Ahora vamos a contar varias similitudes de la sombra que era el Antiguo Testamento y que todo apuntaba hacia Cristo Jesús. Este, por ejemplo, para la Pascua, se sacrificaba un cordero que no se le podía quebrar ningún hueso. Y curiosamente, el sacerdote tenía que sacrificar este cordero, tenía que venir de Belén. Todos los animales que se sacrificaban para la Pascua venían curiosamente de Belén. Entonces, cuando el sumo sacerdote o el sacerdote venían de recoger ese animal, ese cordero para el sacrificio de la Pascua, tenía que entrar por una de las puertas de la ciudad de Jerusalén y la gente le gritaba feliz ahí, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso le gritaban al sacerdote cuando venía con el cordero para el sacrificio de la Pascua, el Pesach. Y esto es lo que le gritaban a Jesús cuando entró a Jerusalén en su última semana, antes de ser crucificado. Otra curiosidad es que las palabras de Poncio Pilatos, cuando le llevaron a Jesús después de interrogarlo y todo, Poncio Pilatos dice, no encuentro ninguna mancha en él, no encuentro ningún defecto en él, no encuentro ninguna culpa en él. Estas eran las palabras que el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que decir cuando escogían al animal para el sacrificio. El sacerdote tenía que decir, el sumo sacerdote tenía que decir, no encuentro ninguna falta en él o no encuentro ninguna mancha en él. Curiosamente, son las mismas palabras que dijo Poncio Pilatos en ese momento. Ahora, los sacerdotes tenían que hacer dos sacrificios al día,
uno aproximadamente a las 9 de la mañana y otro, ¿cómo se llama? Aproximadamente a las 3 de la tarde. Y eran básicamente las horas entre las que Jesús fue crucificado y todo. Y entonces son curiosidades que uno dice, vaya, Dios tenía todo arreglado, Dios acomodó las cosas tan perfectas que curiosamente Jesús fue crucificado en una perdón, en una fiesta de Pascua. En, los judíos celebran la Pascua eh, conmemorando el hecho de lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces lo que se celebra es cuando Dios liberó a Israel del Egipto. Y básicamente Jesús lo que vino a hacer es, en medio de esa fiesta de la Pascua, liberarnos de ese Egipto de nosotros que son los pecados. Básicamente eso fue lo que hizo Jesús. Entonces era una similitud y es una similitud muy grande que de hecho Jesús murió a la misma hora que se sacrificaba el cordero para la Pascua, porque hasta eso acomodó Dios. Jesús murió el día de la Pascua, cuando se celebraba esa liberación, porque Él venía a ser nuestro libertador, a liberarnos del pecado, como dice la palabra de Dios, vino a dar libertad a los cautivos. Entonces son similitudes demasiado grandes. Y por eso Pablo dice que todo era, bueno, este, Pablo no, sino el autor de los Hebreos, perdón, donde dice que todo era sombra, todo apuntaba hacia Cristo, dice el libro de Hebreos. Ahora, como les decía anteriormente, el único que podía venir a pagar por nuestros pecados era Jesucristo, siendo Dios encarnado. ¿Por qué? Porque Él es la única persona que no ha conocido pecado, que nunca pecó, que fue obediente en todo y por ende su sangre era totalmente pura. Era la única sangre que podía limpiarnos de todo pecado, no solo cubrirlos, sino borrarlos. Entonces aquí es donde viene la diferencia de la sangre de los animales a la sangre de Jesús, porque la sangre de los animales solo cubría los pecados, mas no los borraba, como le decía la camisa con la mancha de vino. La sangre de Jesús llegó a ser como, perdón la comparación, como no solo el detergente, sino esos químicos también que uno le echa, como el Vanish o cosas así, que usted echa esa camisa con la mancha de vino y todo, y ya no solo salió oliendo bonito, sino que se quita la mancha, y eso fue lo que vino a hacer la sangre de Jesús a nosotros. Nos quitó, no solo cubrió nuestros pecados, sino que los borró, los quitó, los borró totalmente. Y a través de esto se establecieron una serie de cosas. Primero, eh, que ya los rituales de sacrificios fueron totalmente eliminados. O sea, porque por medio del sacrificio de Jesús, que fue único y para siempre, como dice la palabra de Dios, ya no es necesario estar sacrificando animales todos los días, ni estar sacrificando para el día de expiación un animal todos los años, sino que Él hizo un sacrificio único y para siempre, quitando todos esos sacrificios de animales para que no tengamos que estar acudiendo a un sacerdote para que vaya a sacrificar un animal por nosotros, sino que ahora la sangre de Cristo, como dice en primera de Juan, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Y esa sangre nos sigue limpiando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se estableció un nuevo pacto que ya no es por medio de obras, por medio de sacrificios de animales, sino que ahora es por medio de la gracia de Dios, no por obras, sino por gracia, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Entonces la sangre de Jesús nos vino a dar esa limpieza total, donde ahora la persona que muere en Cristo Jesús ya no va al seno de Abraham, ya no va hasta el Seol,
sino que ahora la persona, ahora sí puede acceder a la presencia de Dios totalmente plena ahí eh, cuando muere físicamente, el que murió en Cristo va directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en el seno de Abraham era porque tenían esa mancha, pero a Jesús al morir en la cruz y al derramar su sangre, los pecados de esas personas que estaban en el seno de Abraham, que ya habían muerto, se les quitó esa mancha y fueron llevados hasta el cielo, hasta el paraíso, a la presencia de Dios, perdón. Entonces, es a partir de la muerte de Jesús con el derramamiento de su sangre que la persona que fallece ya puede ir al cielo directamente a la presencia del Padre, porque ya sus pecados han sido borrados y ya no existe esa mancha y ya no existe esa separación entre Dios y el hombre. Ahora, otra cosa que vino a establecer lo que Jesús hizo por nosotros es que la presencia de Dios se puede tener en cualquier lado. Como les expliqué anteriormente, la presencia de Dios solo estaba en el lugar santísimo. El tabernáculo ¿cómo se llama? O el templo se dividía en tres partes, que era el atrio, que era como los patios de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo donde estaba los panes de la proposición y donde estaba la menorá, el candelabro de siete candelas y bueno, candelas no, de siete brazos y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces, donde estaba el arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios y solo en ese lugar era donde estaba. Pero al morir Jesús se rasgó el velo en dos del lugar santísimo, dando por entendido que ya la presencia de Dios la podemos encontrar en cualquier lado, que ya no es necesario tener que ir al lugar santísimo, ahí dependiendo de un edificio, sino que ahora la presencia de Dios la podemos tener en cualquier lado, en nuestra casa, en el trabajo, en el bus, en el baño, en cualquier lado donde usted vaya, usted puede ir a la presencia de Dios sin necesidad de hacer un sacrificio de un animal, porque ya Jesús hizo ese sacrificio por nosotros, para nosotros poder tener esa presencia. El Espíritu Santo también es otra cosa que nos dejó Jesús. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, las personas no tenían al Espíritu Santo y eran poquitas personas que el Espíritu Santo venía sobre ellos porque Dios les había encomendado una misión específica. El rey David, Samuel, los profetas, eh, el Espíritu Santo estaba sobre ellos, pero no en ellos. Mas ahora, a través de Jesús, el Espíritu Santo ahora vive en nosotros. No es que está sobre nosotros, sino que ahora está en nosotros, porque la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo literalmente vive en nosotros, en los que creen en Jesucristo, el Espíritu Santo vive en nosotros. No está sobre nosotros, sino que literalmente está dentro de nosotros. Entonces eso era algo que no tenía la gente antes de que viniera Jesús. No tenían ese privilegio de tener al Espíritu Santo. Y eso mucha gente lo anhelaría. En el Antiguo Testamento mucha gente desearía haber pasado o haber tenido ese beneficio de haber tenido el Espíritu Santo dentro de ellos. Después, otra cosa por la que vino Jesús es para hacernos coherederos y hacernos hijos de Dios. Dice Juan 1:12 que todo aquel que cree, que le recibiere y creyere en su nombre será llamado hijo de Dios. Qué privilegio. ¿Por qué? Porque ahí afuera usted va a escuchar popularmente se dice, es que todos somos hijos de Dios y no es así. La Biblia dice que son hijos de Dios solo aquellos que reciben y creen en Jesucristo. Esos son los que se hacen llamar o los que Dios les da la potestad de ser llamados sus hijos. Si crees en Jesucristo, eres hijo de Dios.
Y lo que voy a decir va a sonar feo, pero si no crees en Jesucristo, no eres hijo de Dios. Eres criatura hecha por Dios, mas no eres hijo, porque no le has recibido a Él. Pero si le recibes, vas a ser parte de los hijos de Dios. Ahora, Jesús vino a restablecer esa relación de Dios y el hombre. Así como Adán antes de pecar tuvo esa relación, Jesucristo vino a restablecer esa relación porque Adán podía ir a la presencia de Dios cuando quisiera antes de pecar y después del pecado se hizo la separación, más Jesús vino a hacer esa unión otra vez entre Dios y el hombre y esa separación la volvió una unión. Jesús es ese puente para que las personas puedan acudir a Dios cuando quieran. Ese abismo que había entre Dios y el hombre por el pecado, Jesús vino a quitar ese abismo y vino a hacer como ese puente para poder llegar a la presencia de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso dice la palabra que no hay otro mediador más que Jesucristo. No hay otro mediador que entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, dice la palabra de Dios. Y Él vino a hacer ese puente entre Dios y el hombre. Después, como les decía, los fallecidos ahora pueden pasar a la presencia de Dios. Si usted hoy muriera y tiene a Jesús, tiene a Cristo en su corazón, usted va a ir a la presencia de Dios. No tiene esa muerte espiritual, sino que usted baja directamente a la presencia de Dios si usted ha recibido a Jesús si muriera hoy. Pero si usted muere sin Jesús, usted no va a tener ese beneficio y lamentablemente se iría para el infierno. Suena feo, pero es la verdad. Si usted muere sin Jesús, va para el infierno, lamentablemente. Pero Jesús nos vino a dar libertad, nos vino a dar esa libertad y nos vino a librar de esa muerte espiritual. Después, finalmente, nuestro cuerpo va a ser transformado totalmente. Ya sea que muramos antes de la segunda venida del Señor o estemos vivos, que seremos arrebatados, nuestro cuerpo será transformado totalmente para una vida eterna. Si usted muere en Cristo, su alma se salva y también va a tener la plena seguridad de que va a llegar el momento en que usted va a resucitar y su cuerpo físico va a ser transformado a un cuerpo glorificado, un muerto que ya no va a conocer la tentación, donde ya no va a conocer este, la muerte, donde ya no va a conocer el pecado, donde ya no va a conocer las cosas que corruptas, sino que va a ser un cuerpo glorificado, tal como el cuerpo de Jesús, donde ya será un cuerpo de vida eterna, un cuerpo totalmente perfeccionado, no dominado por las cosas físicas, sino un cuerpo básicamente inmortal, un cuerpo para vida eterna. Entonces, con esto vendría terminando esta pequeña enseñanza del por qué vino Jesús. Básicamente, ahí les dejé un pequeño resumen del Antiguo Testamento, de los sacrificios y cómo Jesús vino a sustituir esos sacrificios, siendo Él ese cordero que quita el pecado del mundo, para que ya no vayamos a sacrificar más animales que solamente cubrían los pecados, sino que Él llegó a ser ese cordero que ahora borra nuestros pecados. Ahora, ¿por qué Jesús y por qué no otro? Porque Jesús es el mismo Dios encarnado, el Hijo de Dios, y solo a través de Dios obtenemos la salvación. Cuando, cuando se le dijo a José que le pondría por nombre Jesús, le dijo que se llamaría Jesús porque salvaría a su pueblo, que en realidad su nombre original en hebreo es Yeshua, que significa Dios es la salvación o Dios salva. Y el ángel le dijo a José, le llamarás por nombre Yeshua porque salvará a su pueblo.
Entonces, ¿por qué Jesús? Porque el mismo Dios decidió ser, transformarse ahí como un ser humano, ser hombre y venir a padecer igual que nosotros. Fue tentado en todo, dice la palabra, mas nunca pecó. Y solo por medio de Dios es que obtenemos la salvación. Dice la palabra en Isaías 43:11, yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Si Jesús no fuera Dios, estaría contradiciendo esta palabra, pero Jesús es el mismo Dios encarnado, porque fuera de Dios no hay quien salve. Entonces solo a través de Jesús obtenemos la salvación y vida eterna. Así que por último, solo quiero dejar este mensaje que si usted no tiene a Jesús en su corazón, usted está a tiempo de recibirlo. Usted no sabe si usted va a estar vivo el día de mañana. Usted no sabe qué va a pasar dentro de una hora. Créame que si usted muere sin Cristo, este, usted no va para el cielo. Tal vez usted dirá, no, pero es que ya yo soy buena persona, yo doy plata a los pobres, yo cuido bien a mi familia, pero yo no quiero nada con Jesús, pero no creo que Dios, eh, eh, no creo que Dios me excluya solo porque no creo en Jesús. La palabra dice que la salvación es a través de Jesús. No dice si usted es buena persona o no. Dice que el único camino es Jesús. Que es bueno hacer buenas obras, sí, pero las buenas obras no dan la salvación. Ahora, a través, aunque los mandamientos no salvan, ellos son el espejo de cómo Dios nos ve. Tal vez usted dice, sí, pero es que yo no soy malo, yo soy buena persona, yo hago cosas buenas. Pues bueno, hagamos una prueba con por lo menos unos mandamientos ahí. ¿Usted ha mentido alguna vez? Aunque sea una mentirita que le dice mentirita blanca, contéstese usted ahí. Y tal vez usted probablemente diga, sí, todos hemos mentido alguna vez. Sí, es cierto, todos hemos mentido. Eh, si su respuesta es sí, ya rompió uno de los mandamientos y la palabra de Dios dice que con solo un mandamiento que se rompa, ya se rompió toda la ley y por ende somos culpables. Ahora con el otro mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Usted ha desobedecido a su papá o a su mamá alguna vez? Tal vez me dirá, sí, alguna vez todos los hemos desobedecido, sí, todos lo hemos hecho. Pero si su respuesta es sí, ya va el segundo mandamiento que rompe. ¿Usted ha robado algo alguna vez, aunque sea una cosita chiquitita, un chicle, un lapicero? Si su respuesta es sí, ya va el tercer mandamiento que se rompe. Y los mandamientos son ley de Dios. Ahora, como Dios es justo, un juez justo, entonces, si usted rompió esos tres mandamientos y quebrantó la ley, si Dios es un juez justo, ¿cómo lo declararía usted? ¿Culpable o inocente? Pues al ser un juez justo, es culpable la persona, porque ya rompió la ley totalmente. Entonces usted me va a decir, sí, pero es que ya y todos han mentido, todos han robado, todos han desobedecido a sus papás, y sí, muy probablemente sí. Y todos merecemos la condenación, porque Dios es justo y merecemos la condenación. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya uno es condenado ahí, digamos, en un tribunal, pero llega alguien y le dice, no, señor juez, mira, yo quiero pagar esa fianza por fulanito, fulanita, tome aquí la fianza, yo pago eso, yo pago su condena, yo pago su deuda, pero déjelo ir. Entonces, ese juez, al ser justo, este, y, deja liberar a la persona porque ya la deuda la pagó otra persona, entonces la persona condenada ya no tiene esa condena pendiente. Eso es básicamente lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros merecemos ser condenados por nuestros pecados. Nosotros merecemos ir al infierno por nuestros pecados. Pero Jesús vino y dijo al juez, a Dios,
Señor, yo pago la condena de esa persona. Yo pago lo que esa persona hizo. Pon en mí la condena sobre esa persona. Y Jesús recibió el castigo que nos tocaba a nosotros. Jesús recibió ese castigo y nos liberó a nosotros de la cárcel, del infierno, para que nosotros pudiésemos acceder a la presencia de Dios y poder ir al cielo. Pero está en usted si se arrepiente del pecado y arrepentirnos todos, porque todos somos pecadores. Yo no estoy juzgando ni nada, sino yo le digo lo que hay que hacer para poder entrar al reino de los cielos, y es arrepentirnos de nuestros pecados y declarar a Jesús Señor y Salvador y poner la fe en lo que Él hizo. Y es así como usted puede llegar al reino de los cielos. Usted no sabe si va a morir mañana, no sabe si va a morir dentro de 100 años, pero en algún momento se va a morir. Todos vamos a morir en algún momento. Entonces, dentro de 100 años, ¿usted dónde va a estar? Ahí le dejo la pregunta. Y si usted quiere aceptar a Jesús en su corazón, hacer una oración y decirle, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco mis pecados ante ti, Señor, y reconozco, Señor, que he hecho mal delante de ti y te pido perdón. Yo me arrepiento de mis pecados. Señor, te pido que me laves con tu sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida, para así poder disfrutar de tu reino, de ser llamado hijo tuyo, de poder disfrutar de esa nueva Jerusalén y de esa vida eterna. Por favor, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te confieso como mi Señor y Salvador. Gracias por mi perdón, gracias por la salvación, Señor. Gracias, y te pido que me mantengas fuerte y seguir en tu camino y guardar la santidad en ti. Te doy gracias. Amén. Si usted ha decidido entregar su corazón a Jesús, yo le invito a que me escriba en privado. Yo quiero orar personalmente por usted y que me diga, vieras que yo hice la oración y quiero aceptar a Jesús, o yo acepté a Jesús en mi corazón, ¿qué puedo hacer más? Bueno, de hacer para obtener la salvación, ya no puede hacer más porque ya Jesús lo hizo, pero sí unos consejos ahí para que siga firme en el camino. Entonces con esto termino. Muchísimas gracias por su tiempo y bendiciones a cada uno de ustedes. Saludos.